Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, amén, Señor Jesús, oh Señor Jesús, amén, Señor Jesús, amén, Señor Jesús, gracias Señor Jesús. El libro de Romanos, capítulo 4, versículo del 1 al 8. Interesante es esta palabra, hermanos queridos, que la comparto. La importancia de la fe en el Señor. La importancia de la fe de creer en el Señor. Trae una consecuencia. Trae una consecuencia y compara la fe de Abraham con la fe en Cristo Jesús. La palabra dice así: en el nombre del Señor Jesús leemos: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué halló Abraham nuestro padre en la carne? ¿Qué pudo ver? ¿Qué pudo encontrar? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Tiene de qué gloriarse. Pero hermanos, no para con Dios. No para con Dios. Abraham tenía la manera de gloriarse según su fuerza, para sí. Para sí. Pero ante el Señor no podía gloriarse. Abraham fue justificado por las obras y tenía de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Versículo 3. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el Señor? ¿Creyó Abraham a Dios? Sí, creyó Abraham a Dios. Y le fue contado por justicia. Amén. Versículo 4. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dice la Escritura. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, considerando de que el salario aquí es la gracia misma. Al que obra no recibe salario como gracia, sino como deuda. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Para el corazón de Dios, para la obra de Dios, para el sentir del Espíritu del Señor, considerando la fe en el nuevo pacto, nosotros los hijos de Dios neotestamentarios, pero al que obra no se le cuenta el salario, o no se le da el salario como gracia al que obra, sino es deudor. Es deudor porque no cumple los requisitos de Dios. No llega a satisfacer el deseo del corazón de Dios al que obra, según el cual se puede gloriar a sí mismo. Al que obra no se le cuenta, no se le da gracia al que obra. Aquí quiere decir esto: no se le da gracia al que obra, sino se convierte en deudor, porque siempre le debe al Señor la realidad de que lo que Él hizo en la cruz del Calvario. La obra del Señor, el proceso de salvación del Señor, el proceso de la limpieza, de la purificación, de la regeneración, justificación, santificación, glorificación, corresponde al Señor, no a Abraham ni al hombre a hacer sus propias obras por sus fuerzas, la cual sí tiene derecho a gloriarse, o puede gloriarse en sí mismo, pero para con Dios, no. Si no nos convertimos en deudores significa faltos. No tenemos cómo agradar el corazón de Dios, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. No hay gracia, no se le puede dar al que obra, sino que es deudor. Versículo 5.
Mas al que no obra, aleluya, gloria al Señor Jesús. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Qué maravillosa esta palabra. Romanos capítulo 4, versículo 5. Mas el que no obra, como Abraham tenía la forma de gloriarse a sí mismo, más que la obra nos convierte en ser indignos del salario de la gracia y nos convertimos en deudor. Lo contrario a no hacer obra es al que no obra. Más el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, nosotros creemos al que justifica al impío. Su nombre es Señor Jesús. Nosotros creemos en Él y aceptamos su obra en la cruz del Calvario. Aceptamos el proceso que Él vino, se hizo hombre, tuvo el vivir humano sin pecado. Predicó la palabra, llevó adelante el evangelio del reino de los cielos. Fue llevado a la cruz del Calvario. Murió, resucitó, ascendió a los cielos y nos envió el Consolador, el Espíritu de vida. Esto es contado como gracia. Los que creen, los que no tenemos obra, que no tenemos cómo poder justificar esta gracia que el Señor nos da a cada uno de los que creen. Mas a algunos les gusta hacer obra y se convierten en deudores contra el Señor. Como dice la palabra, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. No hay salario de gracia, sino la persona que obra se convierte en deudor. Le debe al Señor realmente, porque no puede ser justificado por sus propias obras. Es deudor. Versículo 5. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La fe en el Señor le es contada por justicia. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias al Señor por esta revelación de la palabra. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Interesante, versículo 6. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Gracias al Señor Jesús por estas palabras de su Espíritu que habla en Romanos capítulo 4, versículo 1 al 8. Gracias al Señor porque Abraham ciertamente tenía de qué gloriarse por sus propias obras, pero no le fueron contadas por Dios. Ni tampoco el que hace y quiere agradar el corazón por sus obras no recibe la gracia de Dios como salario, sino el hombre se convierte en deudor. Es como si siempre estuviera incrédulo delante de Dios porque no es justificado por sus propias obras. Mas el que no obra, versículo 5, mas al que no obra, sino cree, y aquí está la palabra, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Gracias, Señor Jesús, por la fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta fe. Usted es la fe. Nosotros tomamos su persona, nosotros creemos en usted
y recibimos para dentro de nuestro espíritu su persona maravillosa, su espíritu de gracia, de vida para dentro de nosotros. Reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestra debilidad, nuestras transgresiones, y usted cada día es nuevo para nosotros. Cada día usted, Señor Jesús, nos da gracia, porque por la fe que nosotros tenemos en usted, Señor, su justicia, su gracia, su santidad, su fe, su amor, la esperanza es añadida dentro de nosotros. Hermanos queridos, es una palabra muy maravillosa, muy preciosa. Pidamos al Señor más luz con respecto a esta revelación de la palabra, porque esto hace la diferencia en cuanto a la fe de Abraham, que él sí tenía de la manera de poder gloriarse, pero ante el Señor no era considerado, no le era contado como justicia. Mas, como dice la palabra, Señor Jesús, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Creemos en el Señor Jesús, el que justifica al impío. Amén, Señor Jesús. Aleluya. Damos gracias al Señor, hermanos, por esta palabra, por esta pequeña reflexión que el Señor nos da en este día. Ahora podemos ver un poquito más con el Espíritu del Señor, la luz del Señor, que a Abraham su fe le fue contada por haber creído en el Altísimo, en el Eterno. Hoy día se enseña un evangelio diferente, por las obras. Pero la obra es la fe en Cristo Jesús, la cual Él, por sus medios, por su justicia, por su santidad, Él opera dentro de nosotros y acrecienta su justicia, su santidad, su redención y su glorificación en nosotros, porque el proceso es de Él, la obra es de Él y no de nosotros. Solamente el Señor desea que nosotros creamos en Él, no que asentamos de la cabeza hacia arriba, hacia abajo, sí, yo creo, no. Creer en el término griego significa recibir para dentro de. Creer, recibir, significa recibir. Amén, Señor Jesús. Nosotros somos los que creemos y debemos mantenernos en esa línea de la enseñanza de los apóstoles. Esta es la realidad. Esta es la verdad, esta es la luz de Dios. Ningún ser humano de la faz de la tierra, buscando hacer sus obras de justicia, será contado por Dios, considerado. No, más se convertirá en deudor. En deudor significa falto, que no tiene cómo agradar el corazón de Dios, pensando de que por medio de sus obras será salvo. Más el Señor nos dice: pero el que no obra, si no cree, amén, Señor Jesús, más el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío. El Señor es el que justifica al impío. El Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. El Señor nos dio su espíritu vivificante. El Señor está haciendo la obra en sus hijos. El Señor es el aceite y nosotros somos las vasijas, las vírgenes prudentes. Debemos ser vasijas, debemos ser vírgenes prudentes. Las insensatas confían en sus propias fuerzas, por eso descuidaron. Confiaron, se durmieron, confiaron y se durmieron. Vino el Señor, vino el novio. Mas las que siempre buscaban la presencia del Señor tenían sus vasijas llenas de aceite. Que esta palabra sirva de mucha revelación para nuestras vidas, para todos los creyentes, todos los hijos de Dios, que aún tenemos oportunidad de pedir perdón, que no por nuestras fuerzas será contada la justicia de Dios, sino por creer en el unigénito Hijo de Dios, y que el proceso lo comenzó, está trabajando hoy día y lo terminará cuando Él venga en su gloria. Amén, hermanos. Es una palabra maravillosa. Sigamos avanzando, creyendo en la palabra y la enseñanza de los apóstoles. Jesús es el Señor. Aleluya. Amén.
Jesús es nuestro Señor, Jesús es el Rey de Reyes. Amén, para siempre. Aleluya. Amén.